Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a realizar la consideración de distintos temas que marcan agenda informativa en el territorio boliviano. Y en ese sentido, el orden de los temas lo hemos establecido de la siguiente manera. En primer punto, estaremos abordando el rol actual de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay denuncias de comportamientos inadecuados de parte de algunos de sus miembros. Esto a raíz de lo que ha ocurrido la semana anterior, sobre todo en la Cámara de Diputados, cuando dicen, esto lo manifiestan de manera simbólica, la circulación de maletines negros. Esto para recordar un poco lo que ocurría anteriormente, cuando de manera efectiva, ¿verdad?, se utilizaban maletines negros, dicen, para la compra de conciencias en el viejo Congreso Nacional. Quizá esa práctica se habrá retomado ahora. Hay datos, números irregulares que no corresponden a la realidad, más aún con un procedimiento de voto secreto que llama a la susceptibilidad. Por lo menos eso es lo que se ha mencionado. Por ello, en el primer punto del programa estamos abordando el rol actual de la Asamblea Legislativa en el marco de estas denuncias. ¿Cuál es la situación actual? Históricamente el legislativo ha tenido un desenvolvimiento, cambios que se han producido y obviamente se convierte en el primer poder del Estado, no solamente por lo que dicen las normas, sino porque así sucedía por lo menos anteriormente, pero ahora se ha venido, dice, a menos la imagen de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Serán nuestros invitados quienes estén dando cuenta de este primer punto en el programa. El segundo tiene que ver con la situación económica en nuestro país. Esto a propósito de lo ocurrido con el Banco Fácil. Ha llamado la atención lo sucedido con esta entidad financiera, pero no solamente por ello, existen otros elementos también, otros aspectos que configuran un escenario, dicen muchos analistas, un tanto preocupante de la economía boliviana. Finalmente, vamos a abordar en el programa el tercer tema, que se vincula con el nivel de conflictividad y medidas de calle que se han anunciado, que ya se han iniciado de parte de algunos sectores, esto a nivel nacional, cuestionando lo que se ha venido a denominar una suerte de paquete de normas que estarían siendo observadas por distintos sectores de la sociedad boliviana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora ya, quienes han sido convocados para este fin de semana y han estado participando antes del inicio del programa de un sorteo previo para establecer el orden de participación. Ellos han tomado un bolillo correspondiente para precisamente establecer este orden de participación. Por eso le damos la bienvenida inicialmente a don Fabián Jaksic, como exdiputado nacional, es entendido en temas de autonomía. También está junto a nosotros la senadora del Movimiento al Socialismo, la senadora Virginia Velasco. Y finalmente el diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana.
Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra inicialmente a don Fabián Jaksic para dar cuenta del primer punto del programa. Usted, como exdiputado, también ha formado parte de esa estructura. ¿Qué evaluación tiene acerca del rol actual de la Asamblea? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, José Luis. Agradecido una vez más de ser parte de este panel. Un saludo a la senadora Velasco, al diputado Roca. Un gusto compartir este panel con ustedes. Bueno, me gustaría retrotraerme un poco qué es lo que pasaba en la Asamblea Legislativa Plurinacional las anteriores 2 legislaturas, donde el MAS gozaba de 2 tercios en la composición de la Asamblea. Y esas 2 gestiones básicamente se han caracterizado por ese rodillo terrible, abusando el poder de esos 2 tercios, donde se caracterizaba la Asamblea Legislativa. Alguien los denominó como los levantamanos, porque eso es lo que hacía esos 2 tercios del MAS. Tenían prohibido pensar, tanto así que condenaron a los librepensantes, y una disidencia que salió al interior del MAS. Y claro, después de 2 gestiones continuas de tener 2 tercios, de abusar, de subordinar a la Asamblea Legislativa Plurinacional al Ejecutivo, no había una sola iniciativa legislativa que sea tratada empezando en la Asamblea. Todas las iniciativas venían como instrucción del Palacio de Gobierno y se tenía que acatar, en algunos casos a velocidad del rayo, según los intereses y necesidades del Ejecutivo. Por tanto, no era el primer órgano del Estado durante 2 gestiones seguidas, era un órgano dependiente y subordinado del Ejecutivo. Y claro, después de 2 gestiones con esas características, se eliminó a la Asamblea Legislativa como el ente fiscalizador fundamental que debió haber sido. Las iniciativas legislativas, como les digo, no venían de los legisladores, ¿no? Ese rango del legislador fue eliminado del mapa político. Y claro, con esas características era el comportamiento específico de que las leyes se tenían que aprobar y punto. Parte de eso se ha heredado como fruto de las elecciones de octubre del 2020. La composición y correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa Plurinacional ha cambiado. Después de 2 gestiones seguidas, el MAS pierde los 2 tercios en ambas cámaras. Ese es un primer fenómeno importante, por supuesto, que generaba expectativas, pero claro, siempre hay la trampita, esta trampita con la que empezó esta legislatura, como herencia de la anterior legislatura, que se aseguraron, como ya no tenían los 2 tercios, hicieron modificaciones a sus instrumentos internos para tratar de evitar que lo menos posible se vaya a dilucidar las cosas por 2 tercios. Una torpeza, una grosería poco democrática de parte del MAS, que, bueno, prepararon el terreno. Ya sabemos quiénes hicieron todo eso. Y bueno, los actuales legisladores entraron con esa correlación de fuerzas. Es decir, el MAS no tiene 2 tercios ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Pero están a un hilo de tener los 2 tercios. Y este es un poco el tema que yo quisiera tratar. En el caso del Senado, para orientación de la gente, hay de los 36 senadores, el MAS tiene 21. Comunidad Ciudadana es la segunda fuerza importantísima, 11 senadores. No son pocos los senadores de Comunidad Ciudadana que podía notarse una fuerza contestataria de oposición, pero parecen menos, ¿no? Y creemos que tienen los 4 restantes. Están a 3 senadores de tener los 2 tercios, el MAS, en la Cámara de Senadores. Y claro, esos 3 los están consiguiendo de a poquito, ¿no? Yo no sé si con maletines negros, azules, no sé, eso nos explicarán acá los parlamentarios que hicieron alusiones a esas figuras retóricas, pero está claro que en el Senado ahí el MAS está tratando de conseguir los 2 tercios, pero se encontraron también con un tema
distinto al que se vio las últimas 2 legislaturas. 2 bancadas del MAS que están disputándose también las negociaciones. Eso ha complejizado esa posibilidad de tener los 2 tercios holgadamente, porque ahora el ala arcista tiene que negociar con el ala evista, ¿no? Y esto es lo que se está viendo, ¿no? Negociar para bien, para mal, pero está claro que se ponen de acuerdo, pero con previa negociación. Eso quiere decir que hay prácticamente 4 bancadas ahora en la Asamblea Legislativa. Eso no implica que haya una ruptura al interior del MAS, pero sí negociaciones, que se las ha visto en todo este último tiempo. En la Cámara de Diputados más o menos es parecido. De los 130 diputados, el MAS tiene 75, Comunidad Ciudadana otra vez, la segunda fuerza importante, 39, Creemos 16. Están a 12 diputados de tener 2 tercios. Ojalá no sean esos 12 supuestamente tránsfugas de Comunidad Ciudadana, disque, o 8 tránsfugas de Creemos, que los han acusado de eso, una penosa imagen que da cuenta también de las torpezas con las cuales se está manejando la propia oposición, que empiezan a presionar a sus diputados y senadores para que demuestren la fidelidad, ¿no? Eso es una cosa medio rara. Sáquense fotito porque si no, ustedes van a ser los traidores. Una cosa medio rara. Me imagino que el diputado Roca nos aclarará mejor qué está pasando al interior de las fuerzas de oposición, tanto en Creemos como Comunidad Ciudadana. Pero está claro que el MAS está detrás de conseguir los 2 tercios. Y claro, el MAS se comporta en la Asamblea como si realmente tuviera los 2 tercios. Es decir, siguen asumiendo el rodillo, siguen practicándolo y claro, persisten en esta situación de eliminar a la Asamblea Legislativa como el escenario privilegiado para fiscalizar, para legislar, pero también para deliberar. La Asamblea Legislativa es el gran ausente del debate de los temas que le preocupan a la gente, que le interesan a la gente. Cuando se trata un proyecto de ley, apenas se debate algún tema en particular, pero la Asamblea Legislativa no está tomando iniciativas. Debería ser el escenario donde se discuta la reforma de la educación, se discute el conflicto del magisterio, se debatan salidas también, porque al final es el primer órgano del Estado, son representantes del pueblo, pero hay una ausencia en deliberación. Y claro, ya en términos del conjunto de la Asamblea, estamos en puertas, otra vez abortado de una manera extraña este proceso de preselección. En la Asamblea Legislativa en su conjunto, de los 166 parlamentarios que cuenta el total de la Asamblea, el MAS cuenta con 96 parlamentarios entre diputados y senadores, Comunidad Ciudadana 50 diputados y senadores y Creemos 20. Están a 15 diputados y senadores para tener 2 tercios en el conjunto de la Asamblea. O sea, para ir a la elección, por ejemplo, si es que hubiera de magistrados, la preselección de magistrados, necesitan los 2 tercios. Cuidado que esos maletines realmente estén resultando y que puedan acceder a los 2 tercios. Ese es un poco a lo que estarían apostando, porque como les digo, parece que el MAS tuviera los 2 tercios porque se comporta como tal, no tiene ni la más mínima intención de concertar con Comunidad Ciudadana, con Creemos, les hacen creer a Comunidad Ciudadana, ya Creemos en esa voluntad cuando tenían que negociar el reglamento para la preselección. Obviamente al final se impone nomás la voluntad del MAS y ahí terminó cualquier ejercicio democrático, y esto es una pena. Por tanto, el escenario que ha presentado hoy día la Asamblea es de continuidad, es decir, de abuso de poder, de torpezas, de esta ausencia de fiscalización que es terrible, pero además incumplimiento de deberes. En 10 años, en las anteriores legislaturas, y esta sigue exactamente con la misma práctica, no se designan a las más importantes autoridades estratégicas que tiene el Estado. Yo menciono algunas, ¿no? Banco Central. El presidente del Banco Central sigue siendo el operador político de don Luis Arce Catacora. Es el operador político que lo tenía cuando era viceministro. El presidente del Banco Central es casi su íntimo amigo de don Luis Arce Catacora. Lo tiene de presidente del Banco Central. O sea, es alguien muy ligado e íntimamente ligado al presidente, lo cual es peligroso. Tener un hombre que tiene ese nivel de relación con el presidente es grave. La Asamblea lo primero que tiene que hacer, por Dios, es elegir como Dios manda al nuevo responsable del Banco Central. Y ojalá, ahora que están discutiendo esta ley del oro
que es un tema que está entrampando a la Asamblea Legislativa por esta figura de la bancada de los evistas, sobre todo, no tanto los de oposición, pero a propósito del tema del oro, que lo vamos a tratar seguramente con más detalle en el tema económico, pues ese tema amerita qué está pasando con el Banco Central. Lo vamos a ver en el segundo punto, pero la Asamblea Legislativa, al no elegir, al no seleccionar a gente que sea importante y que le dotemos al Banco Central de cierta autonomía, corremos el riesgo, como ahora, de dejar en manos del Banco Central la definición de roles que no le corresponden al Banco Central. No le corresponden ser casa de cambios, y lo está haciendo, es decir, está vendiendo dólares. No es posible. No le corresponde ser banco de segundo piso. Lo está haciendo, da créditos a todo el mundo que le pide el gobierno. Y lo peor, se volvió, ahora se quiere volver comercializador de oro. Es decir, ya no es Banco Central, es cualquier otra cosa. Eso tiene que pensar la Asamblea Legislativa, es una asignatura pendiente de la Asamblea Legislativa. Yo diría, el escenario que se presentó ahora, además sumado a todo esto, es el conflicto de poderes. Viene un tribunal constitucional del Beni, paraliza lo que están haciendo los asambleístas. Los asambleístas medio que se bloquean, reaccionan a esa impronta judicial, sacan un nuevo reglamento peor que el anterior, es decir, se está devaluando la respuesta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y ahora hay una demanda, una acción de inconstitucionalidad presentado por un diputado, y el Tribunal Constitucional paraliza nuevamente un proceso a cargo de la Asamblea. Esto abre, por supuesto, un conflicto de poderes como el que no se había visto últimamente. Por tanto, en resumen, la Asamblea Legislativa no fiscaliza, es decir, los diputados de oposición, me imagino que deben presentar peticiones de informe todos los días, que nunca son contestadas, y si son contestadas deben ser cualquier cosa. Es decir, las interpelaciones que las elude permanentemente el señor vicepresidente, es decir, porque han perdido la costumbre de ser el órgano de fiscalización. El gobierno nacional se acostumbró a gobernar sin ser fiscalizado y lamentablemente persisten en esa práctica. Si la Asamblea no fiscaliza, entonces ¿quién fiscaliza al gobierno? Por Dios, este es un tema que tiene que ser recuperado. Legislación, por supuesto, ausente, y claro, este escenario de deliberación, finalmente, la Asamblea no es parte de los temas políticos que le interesan a la gente. Perfectamente, muchas gracias. Le damos a don Fabián Jaksic en este primer punto del programa. Le damos la bienvenida a la senadora Virginia Velasco en su participación en Diálogo en Panamericana. ¿Qué dice sobre este primer punto? Adelante. Kamiskunhamaki marca Chirinaque, Comarón Tañaniste, Gilata José Luis, Comaraki Fabián, Comaraki Gilata Miguel Roca. Aski Haipuro Sequipan. Buenas tardes a todos. Bueno, mire, dentro de la Constitución Política del Estado, en los artículos 158 establece que nosotros como asambleístas, senadores, diputados, obviamente cumplimos netamente las atribuciones y competencias de fiscalizar, legislar y gestionar. Y en ese marco, obviamente, nosotros pensamos en el país para el desarrollo, el progreso. Además, yo creo que acá debemos trabajar de manera conjunta, dejando el color político, lo que nos interesa, el tema justicia, tema inversión, lo que nos interesa, el tema de industrias, para generar una educación conjunta, debatir, discutir, ver el tema de empleo, ¿no? Porque nosotros, más allá de ser fiscalizadores, también gestionamos para cada uno de los ciudadanos bolivianos y bolivianas. En ese contexto, yo creo que, mire, el tema de la Asamblea Legislativa, algunos legisladores, yo pienso de que no están acorde a las necesidades del pueblo boliviano. No piensan en el pueblo boliviano. Lo que debemos pensar es cómo generamos ese debate, ese consenso, esa discusión de manera amplia. Yo creo que ahí debíamos armonizar el debate. Lamentablemente, hay algunos asambleístas no presentan ni un proyecto de ley,
no presentan propuestas propositivas, constructivas, propuestas que realmente puedan llevar al desarrollo del país, donde el pueblo necesita que nosotros podamos trabajar para las nuevas generaciones, poner estas piedras fundamentales para que nuestras nuevas generaciones tengan realmente esa sostenibilidad, el empleo, industrias, ciencia y tecnología, porque a este siglo XXI necesitamos apostar ya una educación acorde a los avances y los logros que hemos tenido, de acuerdo a la materia prima que tenemos, las riquezas naturales que tenemos en cada departamento, como Salar de Uyuni, tenemos, por ejemplo, lo que es oro, zinc, plata. Y en ese contexto yo veo, sean de la oposición, como ha mencionado Fabián, de ahora a la vista, yo creo que aquí no hay ninguna ala, más al contrario, todos somos nosotros de bancada oficialista, somos bancada del movimiento al socialismo, y esa bancada obviamente está aprobando normativas, estamos aprobando la inversión, y obviamente ya han aprobado la ley de oro en Cámara Baja, han aprobado en grande, en detalle, ahora nos han pasado en Cámara de Senadores. En Cámaras de Senadores nosotros vamos a aprobar la siguiente semana, entre el martes y el miércoles, conforme al reglamento, conforme a las necesidades del pueblo. Y además la estabilidad económica del país está fortalecida, está sólida, está garantizada. Y además el tema de ley de oro va a ayudar a fortalecer las reservas internacionales. Mire, José Luis, como antes 20 toneladas, 50 toneladas salía al exterior oro, pero ¿qué divisas ha dejado? Ninguna. Las comercializadoras son las que han comprado. Entonces ahora consideramos que se tiene que comprar el Banco Central de Bolivia para que podamos tener mejores ingresos, divisas y bueno, las reservas para el desarrollo, para las carreteras, para las industrias. Eso va a seguir mejorando la economía del país. Eso va a seguir mejorando el desarrollo del país. Entonces, nosotros como asambleístas estamos igual fiscalizando todas las instituciones, mandamos las peticiones de informe, mandamos los pies a los ministros, ministras del Estado, incluso a las gobernaciones y a los municipios. No es así que nosotros no fiscalizamos. Y también nosotros legislamos porque trabajamos en las normativas, trabajamos en beneficio de la población. Estamos trabajando, modificando, por ejemplo, algunas normativas con relación al Código Niña Adolescente. Ya he trabajado, aquí no sé si Roca ha venido esa vez a la socialización de derechos sexuales y derechos reproductivos, que país como Bolivia no lo tiene. Hemos estado igual ahí invitando para que podamos seguir mejorando este anteproyecto de ley, además entre otras normativas. Entonces yo creo que acá no hay rodillo. Más al contrario, aquí se tiene que trabajar en debates, en discusiones, y yo creo que ahí hemos visto el día que han aprobado la ley de oro en la Cámara Baja, y yo aplaudo porque hay diputados, diputadas que realmente piensan en el país, que piensan en el pueblo boliviano, y no así a título personal. Han dicho que, bueno, hay maletines negros que hayan llevado en bolsas. Yo creo que son acusaciones falsas, son acusaciones sin fundamentos, son acusaciones sin pruebas. Más al contrario, creo que cuando uno quiere denunciar a instancias correspondientes, lo tiene que hacer con pruebas fidedignas, pruebas así contundentes, porque tienen que demostrar ante el Ministerio Público esa
esas denuncias. Entonces aquí ha sido mentira más mentira, son acusaciones, más al contrario yo veo de que el momento que se ha aprobado la ley de oro, obviamente ha mejorado el tema del dólar y todo aquello, y eso es netamente que el Banco Central de Bolivia compre y fortalecer las reservas internacionales. Entonces, considero de que hay falacias, son mentiras, y yo creo que son críticas sin propuestas, que también algunos de la oposición están ahí generando ciertos conflictos, ¿no? Pero yo creo que el país nos llama a todos, y no solamente se trata de una persona, más al contrario, lo que debemos es seguir trabajando igual, como decía Fabián. Obviamente el tema justicia no es de ahora, es de muchos años, viene desde la República, viene desde la colonia, ahora en Estado plurinacional, y yo no solamente es elección de los magistrados, porque el tema justicia es estructural, hablamos de un acceso a la justicia, hablamos lucha contra la corrupción, hablamos en el tema de formación académica de los profesionales abogados de universidades privadas públicas, hablamos el tema de política criminal, hablamos el tema de selección y elección de los magistrados, que tienen que ser magistrados idóneos, probos, con trayectoria. Obviamente aquí no se trata de color político, más al contrario tiene que ser profesionales con meritocracia. Además, ahí considero que también en marco de los problemas que atinge el tema justicia tiene que ser con relación a un modelo de gestión donde sea incorporar audiencias electrónicas, las notificaciones electrónicas, donde podamos romper esa corrupción, podamos romper esa retardación de justicia. Entonces ahí necesitamos seguir trabajando de manera estructural desde la FELCB, desde el EDIF, desde la Fiscalía, desde el órgano judicial, desde los SLIMS. Imagínense, tenemos que trabajar toda una estructura, además con propuestas propositivas, constructivas, y en aquello también es tan importante el tema de cultura de paz, el tema de conciliación, el tema de justicia indígena, originaria, campesina, en marco de la ley de delinde jurisdiccional, que hay que seguir trabajando. Entonces, ahí en tema justicia yo no lo veo solamente el tema magistrados. Obviamente nosotros vamos a cumplir como asambleístas en la Constitución Política del Estado, y el órgano electoral tiene que cumplir también, son atribuciones y competencias, pero más allá yo apuesto a la estructura el tema justicia, no necesitamos seguir aunando esfuerzos para que nuestra justicia sea transparente, una justicia proba, una justicia que llegue al pueblo boliviano, una justicia con objetividad, una justicia gratuita, como dice la Constitución, y una justicia para todos los bolivianos y bolivianas, ¿no, José Luis? Muy bien, muchas gracias. Le damos a la senadora Virginia Velasco en esta su primera intervención acerca del primer punto en el programa. Le damos la palabra al diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, quizá con un añadido para establecer en su verdadera magnitud el rol actual de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque desde la recuperación de la democracia en 1982, en el gobierno del doctor Hernán Siles Suazo, se observa un legislativo cuya composición era adversa, ¿no es cierto?, al gobierno de la UDP en ese momento. Quizá haya sopesado, ese elemento haya sido fundamental para posteriormente la crisis que se produjo, que es de conocimiento público. Luego se ingresó a una etapa cuyo denominativo era la etapa neoliberal, cuando se hablaba del 21060, los maletines negros, la componenda, que obviamente se tradujo posteriormente en la ruptura por la movilización, la crisis de octubre de 2003, hasta lo que devino posteriormente con los 2 tercios en el movimiento al socialismo. O sea, ¿qué entender de lo que ocurre actualmente en función de toda esa evolución, diputado Miguel Roca? Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a doña Virginia, nuestra senadora, Buenas tardes. a Fabián y por supuesto a toda la gente que nos escucha aquí en Panamericana. Interesante lo que planteas. Justo estaba viendo hace un par de días
poquito revisando la historia, ¿no? Me interesaba ver cuántos meses había gobernado Luis Adolfo Siles Salinas. Gobernó menos de 6 meses. Y decía, vicepresidente, en su cargo de vicepresidente, sucesor Jaime Paz Zamora. Y yo, ¿cómo pues? Si él fue vicepresidente el 67 al 69 y Jaime Paz Zamora el 82. Y es que no tuvimos parlamento en toda esa época. Y luego, los 30 años posteriores parlamentarios, ocurrió algo que no hemos logrado superar. Y es que los parlamentarios dejaron de representar a la gente. Y, digamos, se envileció tanto el sistema de la partidocracia, en que eran los jefes políticos los que en función a sus intereses de partido, personales, etcétera, manejaban el parlamento, que la gente se cansó y se cayó el sistema, que tenía muchas bondades, porque ese sistema generó institucionalidad, como una corte electoral encabezada por don Huáscar Cajías, que creo que en el país nadie va a decir que eso estuvo mal, un tribunal constitucional encabezado por don Pablo Dermisaki, que fue irónicamente el que le devolvió el curul a Evo Morales, con total independencia, una defensoría del pueblo encabezada por doña Ana María Romero de Campero, y ejemplos como esos hay muchos, ¿no? Una superintendencia de bancos independientes, y lo vamos a tocar en la siguiente ronda, un banco central con independencia, ¿no? Y una serie de entidades públicas con independencia del poder político. Entonces aquí estamos viviendo dos cosas: la anulación total del Parlamento como primer órgano del Estado, y luego también vamos a hablar de la anulación total de la institucionalidad del Estado, que tiene a la economía en crisis. Eso lo voy a mencionar en la siguiente ronda, pero es parte del mismo problema. El MAS, ya lo mencionaba Fabián, se acostumbró a gobernar de una manera y no ha sabido leer la nueva realidad. El gobierno de Arce Catacora gobierna con base a 3 supuestos equivocados. El primer supuesto es que su modelo funciona y que hay bonanza económica, cuando todo alrededor grita que no es así, no hay bonanza y el modelo es un fracaso pero rotundo, que ya queda no solamente que el modelo, algunos dicen que el modelo se ha agotado, yo estoy en desacuerdo, nunca hubo modelo, solo hubo una manía de despilfarro y punto, copia de fracasos como el de la dictadura bancerista, mezcla de lo que se hizo en la dictadura bancerista y la UDP, copia de lo que hizo Venezuela, copia de lo que hizo Argentina. No es modelo, pero que es un fracaso. Es el primer supuesto equivocado. El segundo supuesto equivocado es que tienen control del Parlamento. También lo mencionaba, Fabián fue diputado en esa época. Me imagino lo difícil que habrá sido estar en una minoría cuando el MAS tenía 2/3. Y no solamente me imagino, lo conozco porque tramposamente había todo un andamiaje, ¿no? Que entendamos que los 2/3 es lo que te obliga al consenso, a la concertación. Entonces, cuando sabían que ya no tenían los 2/3, ese parlamento saliente del MAS, que sí tenía los 2/3, cambió los reglamentos. Donde dice 2/3 pongan mayoría absoluta. Y entonces se han seguido manejando igual. Pero claro, cambiaron todo el reglamento de una manera absolutamente tramposa, porque siempre dicen, ganamos con 55%, digamos que sí. Pero no ganaron pues con 67% como para ostentar los 2/3 del Parlamento, y tramposamente cambiaron la norma con esa mayoría de cuando sí habían sacado el 64%, cambiaron la norma, ¿no? Entonces, ese es el segundo supuesto equivocado. Ahora que hay 2 bancadas masistas que no tienen los 2/3, que les cuesta llegar a la mayoría absoluta por las peleas internas que tienen, entonces no tienen el control del Parlamento. Segundo supuesto equivocado. Y el tercer supuesto equivocado es que tienen la hegemonía política. El MAS perdió las calles. En las calles la gente no quiere al MAS. Y para hacer cualquier acto político tienen que sacar a funcionarios públicos, porque de otra manera, además los tienen que sacar con prebenda.
O sea, con palo y zanahoria. Castigos si no van y premios si van, ¿no? Y por eso siguen priorizando la prebenda hacia sectores clientelares, ¿no? Regalándole a las Bartolinas sedes y a los no sé quién vehículos. Tienen a la COP como un brazo operativo vergonzoso, ¿no? Azul, etcétera, porque no tienen la hegemonía política que Evo Morales alguna vez indiscutiblemente tuvo. Son minoría en las calles y lo hemos demostrado. Lo hemos demostrado muchas veces, y no solamente en Santa Cruz, inclusive en la sede de gobierno son minoría en las calles. Claro, son una minoría violenta, son una minoría que tienen a la policía como brazo represor y además como arma de ataque. Pero son una minoría políticamente, eso no lo duda. Entonces, repito, 3 supuestos equivocados. Ya no tienen control del Parlamento, ya no hay bonanza económica, no tienen control del Parlamento y no tienen hegemonía. Entonces, ahora vamos a, ¿qué tiene que hacer el Parlamento ahora? Porque lo han anulado y lo anulan sistemáticamente. Y doy pocos ejemplos. Ya hablé de cómo cambiaron el reglamento donde decía 2/3 mayoría absoluta. Pero ahora no llegan ni a la mayoría absoluta. Fíjense lo que pasó con la ley del oro, ¿no? Primero, y cómo viola sistemáticamente el actual presidente de la Cámara de Diputados nuestro reglamento y la Constitución. Primero, recordemos que la ley de oro comenzó a discutirse hace varias semanas, 2, 3 semanas o más. 8 horas de debate. Y cuando se estaba yendo a la votación, hizo cuentas don Jerjes, me imagino, y se dio cuenta que no tenía los votos suficientes. Y se inventó una figura que no existe, no me va a dejar aquí mentir el exdiputado. O sea, existe la figura de aplazamiento de un tema, pero es cuando está en el orden del día, está agendada, digamos, una determinada de ya, la aplazamos, una moción de aplazamiento, aplazamos el tratamiento de esto para una futura oportunidad. Pero no pues cuando estamos en pleno tratamiento, después de 8 horas de debate, antes de entrar a la votación, no existe esa figura de aplazar la votación. Bueno, se la inventó y la impuso. Primera gran irregularidad. Segunda irregularidad, cuando pensó que ya tenía amarrados los votos, impuso la figura de una votación por escrutinio, porque para la gente que nos escucha hay 4 formas de votación. Una es por signo, que es básicamente levanten la mano los que están de acuerdo. La segunda es nominal, que es llaman lista y cuando llaman tu nombre te paras, dices voto a favor, voto en contra y tienes hasta 3 minutos para justificar. Esa era la que exigíamos nosotros, los diputados de oposición. La tercera, que debería ser la estándar, electrónica. Se han gastado, y aquí yo le quiero decir a la senadora oficialista, se han gastado una millonada en equipos electrónicos, unas consolas, unos sistemas electrónicos, que bastaría apretar un botón y que todo sea transparente y sea en cuestión de segundos, y además mantener el registro inmediatamente computarizado y que todo el país sepa cómo está votando cada parlamentario. Jamás han querido usarlo. E impuso, que es la cuarta forma de votación, la impuso, y además atropelladamente, atropellando el reglamento, la votación por escrutinio. Esa es una decisión del Pleno de la Cámara, no del presidente. Entonces ahí ya también hay otro delito penal, usurpación de funciones. El presidente usurpó funciones del Pleno de la Cámara. Impuso la votación por escrutinio. Secreto. Entonces, mucha gente se pregunta por qué los diputados opositores votaron en blanco, por qué son tan tímidos, que ni chicha ni limonada. Yo quiero que la gente me entienda. Ante ese abuso del presidente de la Cámara de Diputados, ¿cómo votas transparente? Pedíamos nominal, esa es la mayor transparencia. Y el que quería votar de nuestra bancada a favor de la ley, pues tendría que justificar, ¿no?, ante el país por qué estaba votando en contra de una línea que había asumido Comunidad Ciudadana, aquí hago un paréntesis, en 6 reuniones diferentes, entre virtuales, presenciales, muy debatida. Llamamos a expertos en economía, consultamos a gente, lo debatimos muchísimo y lo votamos. Y votamos democráticamente por una línea de no aprobar esa ley, ¿no? Después vamos a hablar por qué en la siguiente ronda. Pero entonces, vuelvo al tema. Cuando Mercado nos obliga a votar por escrutinio, la única manera de votar con transparencia era votar en blanco y mostrar tu voto en blanco. Te dan la papeleta en blanco y tú parado frente a la urna, todo el mundo ve que está en blanco, no has anotado nada, la doblas y la metes. Era la única manera de romperle el esquema de amarres con el que probablemente
insisto aquí, probablemente estaba contando el presidente de la Cámara para haber llamado a una nueva votación después de haberla aplazado semanas antes y exigir e imponer, más bien, el voto por escrutinio. Entonces fue un voto transparente y perdió. Y entonces cuando perdió, se inventó que había ganado. Violó, pero de la manera más grosera y flagrante, la Constitución, el presidente de la Cámara de Diputados. Y dijo, no, los blancos no valen. Y claro, la gente que no entiende se enoja con nosotros. ¡Ay, cómo votan blanco! ¿Por qué debían? ¿No? Pero no, o sea, claro que cuenta el voto blanco. En fin, no llegaron a la mayoría absoluta y se inventó que habían ganado con mayoría simple y que eso. Y así lo declaró y así salió al país a declararlo. Por eso yo me paré y fui a mostrarle la Constitución y la tabla de votación, a decirle que no, y ahí fui agredido por parlamentarias del MAS, que básicamente ese es su modus operandi. Nos manda mujeres a golpearnos, sabiendo que uno, en la condición de hombre bien criado, no les puede devolver, ¿no? Entonces, eso fue, pero fíjense cómo sigue el atropello. El artículo 163, en su inciso 4, dice que las leyes se aprueban por mayoría. Pero en su inciso 9, dice que cuando ha sido rechazada, como fue en esa ocasión, no lo puedes presentar hasta la siguiente legislatura. Y viene Jerjes Mercado al día siguiente y vuelve a llamar a votación, pero violando otra vez flagrantemente la Constitución. No se salió con la suya en la primera violación y la viola segunda, y ahí se salió con la suya. Y además nos amenaza de que si volvíamos a mostrar con transparencia ante el pueblo nuestro voto, nos lo iba a anular. Y obliga a la gente a entrar a un recinto oscuro. Además le pusieron un techo, una tela negra para que las cámaras por arriba no se pusieran. O sea, de una manera, pero grosera, burda, grotesca, ¿no? Y entonces ahí resulta que el voto a favor se incrementa en 19. Y aquí yo le digo al país, y voy a repetir mis palabras textualmente, aquí hubo, como quien dice, circularon maletines negros, que es una figura retórica. ¿Qué significa cuando alguien dice, no? Que hay tratos turbios, tratos no transparentes, y por supuesto, y por eso obligan, ¿no?, a la votación en un espacio oscuro y secreto. Entonces, en la medida que los parlamentarios no respondamos a la población y respondamos a intereses personales o de partido, la democracia va a seguir muy lastimada. Y termino con esto, José Luis. Por eso Comunidad Ciudadana ha dicho, de aquí en adelante nuestro voto lo vamos a transparentar, vamos a decir quién votó, como ocurre en todas las democracias. Vayan a ver, todos los parlamentos del mundo, casi todos, por lo menos en las democracias que sí funcionan, ¿no? La gente tiene derecho a saber cómo votó su parlamentario en absolutamente cada votación, y a eso es a lo que tenemos que apuntar. Perfectamente, muchas gracias, diputado Miguel Roca. Vamos a realizar una segunda ronda en este mismo tema. Nuestros invitados especiales, vamos a solicitarles puedan reducir el tiempo de participación para realizar algunas puntualizaciones, quizá establecer algunos aspectos que creen que es pertinente reiterar, puntualizar. Inicialmente, don Fabián Jacek. Bueno, escuchándolo al diputado Roca y a la propia senadora, es difícil, pues, convencer a la gente de que la Asamblea Legislativa Plurinacional está haciendo su trabajo. Yo creo que son una vergüenza ajena, y discúlpenme ustedes, senadora y diputados, están bien pagados, se les ha construido una oficina de lujo, que ni la usan, ¿no? Se ha construido todo para que hagan su trabajo y no lo hacen. No están haciendo su trabajo. Y esto es una pena. Están devaluados los parlamentarios. No es el primer órgano del Estado. Y eso me duele, porque la base de la democracia son ustedes, que han sido electos democráticamente. Pero es una pena decirles que no están haciendo su trabajo. Y claro, no terminen como las anteriores legislatoras o legislaciones como simples levantamanos. Sería una pena que ustedes mismos se devalúen
porque son gente capaz, son gente que tienen legitimidad para decirle al Palacio de Gobierno que no les impongan la línea, que no los dejan pensar, no los dejan reflexionar. Y claro, lo más importante, en este incumplimiento ya de deberes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ocurre que tiene la obligación de aprobar ternas la Asamblea Legislativa Plurinacional para elegir al Contralor, para elegir al presidente del Banco Central, para elegir a los presidentes de la entidad reguladora de los bancos, la ASFI. Ese señor tenía que haber sido elegido por terna. Estas personas están manejando los recursos de todos los bolivianos, y la primera responsabilidad de ustedes como asambleístas es elegir esas ternas, pero además tienen que elegir ternas para los presidentes de las entidades de funciones económicas y sociales. Y yo agregaría algo que no está en la Constitución, pero me parece fundamental que ustedes evalúen cambiar esta ley de la gestora pública para elegir al gerente de la gestora pública, ¿no?, mínimamente con un concurso público de méritos. Y a mí me duele que ustedes parlamentarios, como no fiscalizan, ¿no?, este señor que funge hoy día de director de la gestora, que es otro amigo íntimo de don Luis Arce Catacora, era viceministro de don Luis Arce Catacora, o sea, ligado en amistad y políticamente al señor presidente. ¿Cómo es posible que la cantidad de plata que manejan, que está en manos de este caballero, que además se gana un sueldazo de 35.000 bolivianos, sin ser el especialista? Yo quisiera someterlo al director de la gestora mínimamente a un concurso público de méritos. Es lo mínimo que yo les exigiría, ya que quiere manejar los recursos millonarios que están en sus manos. Lo mínimo que podemos pedir, y ahí a la Asamblea deberían intervenir en esto, es pedirles pues mayor seriedad al Estado, por lo menos en estas funciones. Entonces yo creo que ese es el tema pendiente con el país. Hagan su tarea, hagan su trabajo. De lo contrario, cada día van a devaluarse más y van a perder legitimidad. Y eso es una pena, que se los tenga que decir ahora un ciudadano de pie, pero que conoce lo complicado que es pensar desde el MAS, ¿no? Pensar cuando viene orden del gobierno, ¿no? Y yo los entiendo, algunos diputados y senadores del MAS lo sufrieron las legislaturas anteriores, ojalá no lo sigan sufriendo las actuales, pero por favor, trabajen, recuperen la legitimidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional y hagan su tarea realmente de fiscalización, de legislación, deliberen las cosas que le interesan a la gente. Muy bien, muchas gracias, don Fabián Jaxi. Para ir cerrando este primer punto, también le damos la palabra a la senadora Virginia Velasco. Adelante, brevemente, por favor. Gracias, José Luis. Para aclarar algunas puntualizaciones, ¿no? Luis Arce Catacora de Choquehuanca ha ganado con 55.10%. Ese es el voto popular en las urnas constitucionalmente, y no podemos ser unos pequeños grupos ni nada. Eso es consolidada. Además, el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, es la fuerza política nacional e internacional reconocido. Y eso creo que a algunos opositores les duele. Con relación al tema de economía es estable. Hemos estado mejorando la economía, reconstruyendo la economía. José Luis, se recordará usted, todas las obras han sido paralizadas cuando hubo esta ruptura en el año 2019 con la señora Yanina Áñez. Mira, el tema de educación ha sido clausurada y los profesores no dijeron nada absolutamente. Tema de las carreteras paralizadas, unidades educativas paralizadas en las construcciones, industrias paralizadas, etcétera. Pero nuestro presidente Luis Arce Catacora ha empezado a reconstruir la economía, ha dado esa estabilidad, el tema de la inflación, la más baja que tenemos el país de Bolivia, con 0.19%. La subvención se mantiene, el tema de gasolina diésel. El modelo económico social productivo ha sido un modelo donde realmente ha apostado para que tengamos los bolivianos y bolivianas
la bolivianización, como antes el dólar subía, bajaba, subía, cómo está Argentina si hacemos una comparación, cómo están los otros países. Imagínense, el tema de las vacunas para todos los bolivianos ha llegado de manera gratuita. La educación se ha nivelado, ¿no? Las becas se han mantenido, los bonos se han mantenido. Ese es el modelo económico. Las empresas, obviamente, industrializadoras son las que generan. Ahorita, mire, estamos generando bastante inversión para las carreteras y además para las industrias. La planta de fertilizantes, inversión más de 9.1 millones, donde va a empezar a operar en julio 2023. Planta de diésel, es decir, biodiesel, esta inversión de 40 millones, que va a empezar el cuarto trimestre del 2023, que está ya en ejecución. El desarrollo de industria boliviana de litio, que también es una riqueza de los bolivianos para los bolivianos, 96.4 millones, iniciará las operaciones esta gestión. De la misma forma, la planta siderúrgica de acero de Mutún, que está una inversión de 546 millones, ¿no? Operará en diciembre. Esto va a ir generando economía, esto va a ir generando el mejor desarrollo, y así tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y no podemos decir de que obviamente la Asamblea no es que aprueba las inversiones, sigue aprobando las inversiones, que no son los préstamos desde ahora. Si podemos hablar cuánto se prestaban del Fondo Monetario Internacional exclusivos para pagar los sueldos y salarios, más al contrario, ahora no es así, se invierte para las carreteras. Aquí sabe el diputado Roca, anterior semana han aprobado para carretera a Oruro, para hospital de Oruro. Eso realmente va a beneficiar al país. Entonces yo creo que aquí estamos hablando, por demás de decir de que está mal el modelo, no ha dado resultados, más al contrario, económicamente estamos estable, toda vez de que el mundo entero ha afectado el tema de guerra de Ucrania, Rusia, el tema del COVID-19, y más al contrario, el modelo social productivo ha empezado a dar esa estabilidad a los bolivianos, si hacemos una comparación. Entonces ahí están los datos del PIB, ahí están los datos, no solamente yo digo, hayan calificado las instancias correspondientes. Entonces consideramos de que hay que seguir trabajando para mejor economía, y ahí esperemos que los diputados, algunos diputados de la oposición, algunos diputados que no quieran aprobar las normativas, no quieren aprobar inversiones, no tienen propuestas propositivas, constructivas, solo se oponen, y la oposición no puede ser que se oponga, más al contrario, deben proponer realmente para construir el país, para aportar al país, y voy a repetir una vez más, para esos niños, para esas mujeres, para esa juventud, tenemos que entrar a una era de ciencia y tecnología, y eso estamos apostando nosotros como gobierno. Estamos entrando en la era de la industrialización porque tenemos mucha riqueza en cada departamento, en cada región, en cada las comunidades. Yo creo que lo primero es la economía, empleo, educación, salud, industria y producción, ¿no? Muy bien, cerrando el primer punto del programa, le agradecemos, senadora Virginia Velasco, aunque hubo ya el inicio y ímpetu de nuestros invitados para abordar el tema económico, que es el segundo punto recién. Para cerrar el primer punto, diputado Miguel Roca. Gracias, José Luis. Sí, exactamente, me llamó la atención que Virginia comenzó a hablar de temas económicos y no de los temas parlamentarios, porque creo que no hay muchos argumentos ahí, el oficialismo. Y también, estimada Virginia, esos cuadritos que te han pasado me dan la impresión que de cuándo serán, de hace 10 años, 15 años, hablan de inversiones en litio, que va a dar resultados. Hace 15 años nos vienen hablando de eso, que también en siderurgia, en Mutún, que en fertilizantes. Revisa tus cuadritos, Virginia, porque creo que tus amigos te han pasado bien, ¿cómo se dice?
desactualizados, o de repente están refritando los mismos cuadritos, la misma demagogia, ¿no? Pero yo quiero referirme a lo que dice Fabián, ¿no? Es cierto que el Parlamento deja mucho que desear, pero que lo diga un exparlamentario de antes y en los términos que lo ha dicho, sí me llama la atención. Da la impresión, Fabián, de que, como dice el refrán, quieres pescar en río revuelto, ¿no? Porque este Parlamento ha logrado mucho más, esta oposición parlamentaria ha logrado, digamos, las anteriores oposiciones parlamentarias. Evo Morales se postuló por tercera vez inconstitucionalmente y no los vi dando la batalla. Para todas las cosas, cómo se aprobó la Constitución, ¿no? Además es un parlamentario que ustedes eran aliados del MAS, ¿no? Entonces, esas críticas no creo que vienen de la mejor persona, y te voy a aclarar algo. Este tema que tú estás mencionando de todas las autoridades nombradas va mucho más allá. Tú solamente has leído las autoridades que en la Constitución exigen ternas aprobadas ternas aprobadas por la Cámara de Diputados. Pero también en eso está aduana, con la Ley General de Aduanas, impuestos internos, la ABC, yacimientos. Y este parlamentario en particular, y no me va a dejar mentir ninguno de mis colegas parlamentarios oficialistas u opositores, que en cada intervención en materia económica, sobre todo cuando se van a aprobar créditos, traigo esto a colación. Y además no solamente lo traemos a colación, hemos presentado un proyecto de ley sobre los interinatos. Y eso también a Virginia, cuando dicen que los opositores no presentan proyectos de ley, hemos presentado 84 proyectos de ley. Unita, dime. ¿No? Unita, te voy a decir, este de los interinatos. ¿Cuál? Este de los interinatos, 2 veces. ¿Cómo? No me interrumpa, no es propuesta nueva, claro, porque lo último que quieren es transparencia. Y lo he dicho en mi intervención con relación a la ley del oro. Si quieren los votos de oposición en materia económica, cuando la economía la tienen en un desastre tal, primero tratemos el proyecto de ley que hemos presentado de acceso a la información pública, transparencia, porque lo que quieren es, no han dejado de robar y quieren seguir robando. Y además se quieren agarrar, dicho sea de paso, el sistema judicial para robar con impunidad y seguir robando con impunidad. Entonces, primera ley, Virginia. Y está presentada 2 veces. Hemos vuelto a presentar y voy a volver a presentar una tercera vez. Y la otra, esta ley de interinatos. ¿Ya? Porque la ley de el interino es pues para cuidar el boliche. Entonces no pueden tener, como en la ABC, 16 años de interinos. No pueden tener manejando todos estos temas, y lo voy a abordar en más detalle cuando pasemos al tema económico. No puedes tener al Banco Central y a la ASFI supeditadas al ministro, y encima a un ministro muy mediocre. Entonces, el manoseo político que le dan a las entidades económicas es vergonzoso. No pueden tener en la ABC 16 años de interino cuando el artículo 4 de la ley 1707, que es del 2006, recién entradito el gobierno de Evo Morales, 16 años de interinatos. Y el presidente de la ABC, que no tiene toda la experiencia que tiene en carreteras, es en bloquearlas y en dinamitarlas, es su única experiencia en carreteras, maneja 7, 8 veces más presupuesto que el alcalde de La Paz o que el gobernador de Santa Cruz, que sí son autoridades electas. No podemos seguir con eso. Y sobre la gestora, Fabián, está en la ley 065, que el directorio y la máxima autoridad de la gestora deben ser nombrados por el presidente del Estado a partir de una terna aprobada por la Cámara de Diputados. Pero le metieron un contrabando en la ley financiera del año pasado. Lo protesté, ¿no?, a los cargos, y ahí dijeron que la terna la presenta el ministro. Entonces es simplemente abrogar ese decreto, no hay que inventar la pólvora. Entonces, termino esta ronda para entrar en lo económico. Y este es el desafío al oficialismo, Virginia. Quieren hablar, no me vuelvan a hablar de patriotismo de la oposición, de que se necesitan aprobar créditos, de que se necesita aprobar la ley del oro, que está viciada de nulidad constitucional, dicho sea de paso. No me vuelvan a hablar de eso sin pronunciarse y decirle al pueblo boliviano: ¿quieren la ley de transparencia? ¿Quieren la ley de interinatos? ¿O quieren seguir manejando todo con interinos nombrados a dedos, sin transparencia o posibilidad, para seguir robando? Decídanse y hablen de frente al pueblo boliviano.
Muy bien, le agradecemos al diputado Miguel Roca. Rápidamente nos vamos precisamente al tema económico, al segundo punto de diálogo en Panamericana, para ir profundizando algo que ya lo hemos mencionado, venían diciendo algunos de nuestros invitados, para explicarnos un poco algunos fenómenos que se fueron presentando en los últimos días en el escenario nacional. Muchos dicen no es aislado el caso del Banco Fácil, no es aislado el hecho de que a nivel del legislativo también estén algunos proyectos de ley que son inviabilizados por algunos sectores, no solamente de oposición, sino del entorno del expresidente Evo Morales, para mencionar temas económicos que configuran un escenario bastante preocupante. Por lo menos eso es lo que se ha manifestado. ¿Qué dice? Empezamos con usted, don Fabián Jaksic. Sí, gracias. Lo hemos visto batallar al diputado Roca, pelearse, levantar la voz. Qué bien que sea así, porque sin duda es complicado cuando no hay una voluntad democrática de la mayoría que tiene en la Asamblea. Pero siempre es bueno cuidar y ojalá que Comunidad Ciudadana, creemos, resuelvan sus problemas internos, porque le harían mucho daño a toda la oposición de que además ustedes también empiecen a dividirse, a pelearse internamente. Ojalá que no sea eso, que no sea el caso, y que así como es batallador el señor Roca, ojalá los 50 parlamentarios de Comunidad Ciudadana tomen su ejemplo. Para entrar al tema económico, yo quisiera partir de una afirmación que hizo don Álvaro García Linera, que está empezando a salir a la palestra nuevamente. Lo hizo ayer. Salió un pronunciamiento de don Álvaro García Linera que decía que Bolivia pasa en materia económica por un pequeño bache y que nuestro modelo económico rápidamente tiene que rellenar ese bache. Es un pequeño bache. Lo grave de esto es que eso mismo parece que piensa el presidente. Eso mismo parece que piensa el ministro de Economía y Finanzas Públicas, que estamos atravesando con un pequeño bache. Pero veamos el tamaño del bache, ¿no? Que aparece un cráter a estas alturas de la situación. Empecemos con las reservas internacionales, que ha estado notándose, hablándose de una manera, de maneras incoherentes. ¿Y qué es lo que pasó con las reservas internacionales? Y ese es el primer bache, que es un cráter en el fondo, que nos debería preocupar a todos. En el momento del auge económico, el 2014, llegamos a 15.123 millones de dólares como reservas internacionales. En la gestión de don Evo Morales, hasta octubre del 2019, don Evo Morales y su ministro, don Luis Arce Catacora, se gastó 8.200 millones de dólares de esos 15.000. Y claro, terminado esos años, ¿no?, se gastaron esos 8.000, más de 8.000 millones. En noviembre del 2019, cuando ingresa de manera transitoria la señora Yanine Áñez, las reservas eran 6.460. Y al terminar su gestión de la señora Yanine Áñez, las reservas llegaron a 5.500. Se gastó la señora Yanine Áñez 885 millones de dólares de las reservas internacionales. Don Evo Morales y su ministro de Economía y Finanzas se gastaron 8.200 millones. Comparen ustedes, ¿no? El señor Luis Arce Catacora, cuando entra al gobierno, entra con 5.300 millones de dólares de reservas internacionales, y a febrero de este año, que es el último dato que tenemos, a abril no sabemos cuánto más habrá disminuido, porque desde febrero a la fecha se acabó la transparencia, se acabó la información, no informan sobre reservas internacionales, lo cual es un delito ya del Banco Central. Por eso necesitamos un Banco Central independiente, que más allá de la coyuntura política tiene el deber de informar todos los días. Y eso es lo que hacía, cada mes emitía reportes sobre las reservas internacionales. Ahora no, hay un silencio absoluto. Y claro, hemos llegado a reservas, en teoría, hasta febrero de este año, de 3.500 millones de dólares. Eso quiere decir que del 2014 a la fecha
se perdieron 11.500 millones de dólares en reservas internacionales. Ese es el tamaño del bache, del pequeño bache del que habla don Álvaro García Linera. Pero en estas reservas, ¿qué son? Al final esto nos tiene que preocupar. Exactamente, ¿de qué se trata? Estos 3.500 millones, 300 millones apenas están en divisas. Por eso el problema de los dólares. Se esfumaron los dólares, desaparecieron los dólares. ¿Y cuántos ya tendremos? Seguramente ya no debe haber nada en divisas. 500 millones son los derechos especiales de giro, que es una platita que la puedes monetizar con el Fondo Monetario Internacional, al que pretendió acceder en algún momento la expresidenta Yanine Áñez, y que el gobierno ahora está desesperado de ver cómo logra echarle mano. Ya le echaron, creo, mano en eso. Tal vez el señor Roca nos pueda aclarar si esto se aprobó. Le están echando mano a los derechos especiales de giro, y 2.500 millones de esos 3.500 que nos queda de reservas es oro. De ahí el interés de aprobar como sea esta ley llamada del oro, que es para disque mejorar las reservas internacionales. Y ahí hay una discrepancia pues con el discurso del gobierno de que son poco patriotas los que están en contra de esta norma. Es todo lo contrario. Es decir, ¿qué es lo que está queriendo hacerse desde el gobierno con esta ley? Como les decía, transformar al Banco Central en una comercializadora de oro. Es decir, hemos distorsionado tanto el rol del Banco Central. Ignorar el oro. Como alguien decía, vender lo único que nos queda ahora en términos de reserva, en ese bachecito del que habla don Álvaro García Linera, tirarnos las joyas de la abuela, porque eso es lo que es. Ahí están, 2.500. Por eso el apuro del gobierno, porque está viendo que las cosas se le están yendo de las manos. Ese bache se está volviendo un cráter. Pero una preocupación para los diputados y senadores, especialmente para la senadora del Movimiento al Socialismo, la deuda pública. Es una preocupación muy personal que tengo, porque es otra forma en la cual se distorsionan las cosas. Y claro, por eso hablan de bachecitos, de cositas, pero es una distorsión también. Al gobierno le gusta hablar de que la deuda externa apenas es el 30% del PIB. Por tanto, de acuerdo a niveles internacionales, podríamos todavía endeudarnos. Dicen que podemos endeudarnos, lo normal es entre 40 y 50% del Producto Interno Bruto. Entonces estamos bien, ¿no? Podemos seguirnos endeudando. Pero le gusta hablar al gobierno solo de la deuda externa, que ya es voluminosa. Pero no se dice nada de la deuda interna, que es brutal. Es otro 30% del Producto Interno Bruto. Y ya estamos hablando del 60% de la deuda pública del PIB. Esta deuda interna, ¿qué es lo preocupante? Para el sistema de jubilación, que está hoy día en riesgo, especialmente para las personas como el quien les habla, que está pasando la tercera edad. Estamos empezando la primavera, la nueva primavera. Pero ¿qué pasa? Esta deuda interna, el grueso es la deuda del Estado a las AFPs, a las ex-AFPs. O sea, ¿qué va a hacer ahora el gestor público? El director, ¿le va a cobrar al gobierno? El señor director ejecutivo de la gestora pública mañana mismo tendría que cobrarle esta deuda que tiene sobre las ex-AFPs. Pero si esto fuera poco, para la senadora especialmente, hay la deuda de las empresas públicas con el Banco Central y con el Tesoro General del Estado, porque han empezado a sacar plata del Banco Central. Por eso, pues, tenemos un presidente en el Banco Central que parece una agencia del banco del gobierno, y ese es 20% del PIB, es la deuda de las empresas públicas. Y por favor, senadora y diputado, esto es lo que hay que fiscalizar. En resumen, estamos llegando, de acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional, como deuda pública total, 80% del Producto Interno Bruto. Ese es el tamaño del bache, querida senadora. Ese bachecito del que habla don Álvaro García Linera es todo un cráter. Eso es lo delicado de nuestra economía. 80% del PIB como deuda pública, reservas internacionales que empezaron a disminuir críticamente, y el gas, que se nos hace gas en términos de economía. Es decir, ya nuestra billetera se secó, y este es el gran problema por el que estamos atravesando. Pero si seguimos mirando desde el gobierno, que es un bachecito,
que es un tema temporal y seguimos creyendo, creo que el diputado lo dijo, siguen creyendo que están en el auge y por tanto que seguimos gastando como siempre. Más gasto corriente, seguimos prestándonos plata para todo, seguimos creando empresas públicas, es decir, no estamos siendo conscientes, porque si partimos del criterio de que apenas es un pequeño bachecito que hay que rellenar con la ley del oro, realmente debemos preocuparnos todos. Están subestimando el tamaño de la situación que estamos atravesando hoy día. ¿Y por qué la situación más o menos todavía no desborda? Ocurre que hasta el año 2022, hasta fines del año 2022, las remesas del exterior suman más de 1.400 millones de dólares. Y gracias a los bolivianos que viven en el exterior, nos entra una platita a la economía que anualmente bordea los 1.400 millones de dólares. Y a eso le sumamos el estimado de lo que genera la economía informal, el contrabando, el narcotráfico. Es decir, esta economía informal es lo que está manteniendo artificialmente una situación económica y por eso no estamos llegando al desborde. Y claro, eso se nota con el tema de la banca, ¿no? Si lo único estable en este momento es la banca, que es la que ha ganado la mayor cantidad de plata bajo el gobierno del MAS. Es las únicas entidades absolutamente estables, y eso nos alegra que mínimamente haya algo de estabilidad. Claro, en ese contexto, esta situación del Banco Fácil emerge en esta coyuntura. Qué bien que sea aparentemente un tema aislado, y así quisiera pensarlo, ¿no? Porque el sistema financiero, bancario es más o menos estable. Pero, ¿cuál es la preocupación del Banco Fácil? Qué fácil había sido dar créditos, ¿no?, sin control. Y esto es lo que desnuda lo que pasa en el Banco Fácil. Y no es un banco cualquiera. Es el quinto banco en importancia y en tamaño en el país. Estamos hablando de más de 1.300.000 personas que han metido su plata en este banco. No es poca cosa, una cartera gigantesca de más de 3.000 millones de dólares. No es un banco chico, pero claro, las características es que la ASFI parecería que no ha hecho los controles rigurosos ex ante, es decir, prever esta crisis que se avecina y dejar pues con esta inquietud terrible a tanta gente que tiene su dinerito en este banco. Claro, aparentemente se va a resolver pasándole la cartera, las deudas a otros bancos del sistema. Parecería que no va a haber mucho problema en que ese ahorrista que tiene su platita que va a poder de alguna manera recuperar, pero lo crítico es que este banco, que era una entidad distinta, un fondo financiero privado hasta el año 2014. El año 2014 recién se volvió banco. ¿Qué pasó en esa transición? Ahí creo que el ASFI se aplazó. Es decir, no le hizo el seguimiento de un banco que ha empezado a crecer gigantescamente y que, claro, se hicieron quizá no las cosas como oportunamente debieron hacerse. Pero bueno, ahora se interviene, se liquida, ¿no?, sin mayor informe de la ASFI, y esto es lo interesante, la rapidez con la que han actuado para intervenir el banco, prácticamente cerrarlo, ¿no?, y darle una solución estructural al tema. Qué bien que hayan participado así. Yo no estoy tan seguro, esa rapidez, ¿no? Si ustedes se ven, ¿por qué esta rapidez en la acción? ¿Por qué ahora se interviene todo esto? Y hoy día ya nadie habla de la falta de dólares. No es porque han aparecido los dólares, sino que esto ha llenado como una suerte de cortina de humo para que todo el mundo se preocupe más del Banco Fácil, y que ha sido muy fácil además ahora liquidarlo tan rápidamente. Y ahí quizá de ASFI necesitamos una información mucho más puntual de qué es lo que realmente está sucediendo y lo que se tiene que hacer para precautelar los recursos de tantos bolivianos que han confiado en este banco y que hoy día están pues con Jesús en la boca. Aparentemente van a tener su platita, más bien hay un discurso de tranquilidad. Me alegra que sea así. Hay 4.000 empleados que van a tener que ser liquidados también. Es un tema crítico, pero lo que me preocupa es que no es un banco cualquiera, no es un banco chiquito, es un banco importante, pero necesitamos que la ASFI que se informe de manera más puntual lo que realmente ha sucedido con este banco. Perfectamente, muchas gracias, don Fabián Jaksic. También le trasladamos la consulta a la senadora Virginia Velasco. Ella estuvo
realizando ya algunos apuntes sobre el tema económico, pero en este segundo punto quizá ir profundizando sobre la situación económica, a propósito de lo ocurrido con Banco Fácil y otros aspectos, ¿no? La ley del oro, para mencionar algunos elementos. Adelante, senadora Virginia Velasco. Gracias, José Luis. Yo creo que vale seguir, bueno, vale escuchar, ¿no? Al compañero Fabián y, bueno, el compañero Roca. El tema del sistema financiero, bueno, dicen que ahí no teníamos recursos, pero antes, ¿cómo estábamos? Antes, si recordamos, ¿no? El tema de la economía. ¿Con cuánto hemos tenido? Bolivia hemos encontrado con 556 millones de dólares nomás teníamos al 2006. Ahí están los datos. Así estaba Bolivia. Y eso no podemos olvidar, ¿no? Y ahí del 2006 al 2018 solo estoy hablando. Un dato tan importante. 3.630 millones de dólares. Son los datos de la economía. Pero, ¿qué es eso? No es PIB, no es cartera, no es, o sea, no sé qué es ese dato porque... Inversiones. Entonces, yo creo que hay que tener claras el tema de PIB, es el crecimiento económico, el porcentaje. Entonces, yo creo que acá no podemos tergiversar. Los indicadores económicos del país son claras, ¿no? Son sólidas, fuertes, que ha mostrado el ministro de Economía, y además el crecimiento económico en contexto internacional igual es segura. Por eso es que el BID, el CAF, EJICA, el Eximbank nos están prestando, no es primera vez, que son de muchos años. Nos prestan porque nuestra economía es estable y además Bolivia siempre ha pagado puntualidad y nunca se atrasa. Entonces ahí es clarísimo que hay estabilidad económica. El modelo económico social obviamente da una mayor énfasis en la inversión pública, ¿no? Da mayor inversión en tema de carreteras, en tema de seguir reduciendo extrema pobreza. De los 38% hemos reducido casi, si es un poco más, de 12%. Eso es gracias a los logros y los avances que se ha dado en las políticas públicas, de generar los bonos, de generar más inversión en carreteras, de generar industrias, en tema de generar producción, en tema de riego, en tema de educación, entre otros, en tema de redistribución económica de manera equitativa para todos los bolivianos y bolivianas. Y ahora se está obviamente igual apostando en la industrialización con sustitución de importaciones, porque sabemos que hasta ahora mucho importamos. Mira, colino importamos, champús importamos, y nosotros tenemos que industrializar nuestras materias primas. Y no puede ser que nuestras materias primas sean exportadas y bueno, después nos devuelvan al doble, al triple, al cuatriple, ¿no? Entonces, yo creo que en eso el gobierno nacional garantiza los recursos en bolivianos, por ejemplo, 4.169 millones para la construcción de las 43 plantas industrializadoras, que va a mejorar el movimiento económico, va a seguir mejorando el empleo que necesitamos para nuestros profesionales. De la misma forma, es importante seguir avanzando el tema de, alguien decía, no nos falta el dólar. Obviamente, no solamente es acá en Bolivia nomás, y todos sabemos, como los bolivianos, es a nivel internacional. Entonces, este tema de ley de oro obviamente nos va a ayudar a fortalecer las reservas internacionales, y eso nos va a ayudar al movimiento económico, y además también nos va a ayudar a que pueda comprar nuestro Banco Central de Bolivia el oro y obviamente monetizar. Como ese rato un poco adelantaba ya, todos sabemos, La Paz, hablo solamente de La Paz, son mineros auríferos. Pero nuestros mineros auríferos, ¿a quiénes venden hoy en día? Venden a muchos países internacionales, está vendiendo a Turquía, sale nuestro oro a Europa,
¿Y qué regalía se queda acá para el país? Ninguna regalía, ninguna divisa se queda. Y además las comercializadoras compran incluso algunas veces con bajos precios compran. Y al año, ¿cuántas toneladas sale? 20 toneladas, 50 toneladas, y va saliendo mucho. Entonces acá tiene que haber divisas para los bolivianos y bolivianas. Por eso es importante aprobar la ley de oro, y yo considero de que los diputados que han aprobado, obviamente son las que han pensado en el país, han pensado en Bolivia, han pensado en patria. Y bueno, los senadores también, nosotros vamos a aprobar la siguiente semana la ley de oro también para fortalecer, como dice el objeto de la ley. Entonces yo creo que ahí es clarísimo y no podemos mentir. El tema de Banco Fácil, es muy lamentable que ASFI, por ejemplo, ha estado controlando del 2020 y ahí ha tenido 130 resoluciones sancionatorias Banco Fácil desde el 2020. Lamentablemente Banco Fácil, hoy hemos visto en las noticias que es lapidario para mí, porque vemos que si bien el ASFI ha cumplido con la Constitución, además conforme al artículo 511 de la Ley 393 de Servicios Financieros, ha estado cumpliendo en tema de fiscalización, en tema de control, y bueno, no es que no ha cumplido el ASFI. Y bueno, ya hemos visto ya también detenidos, ya 4 detenidos ahí, y para mí es, como decía hace rato, es lapidario y muy preocupante que hay una compañera con menor de edad, de 19 años, había adquirido más de 9 millones, sin garantizar cómo va a ser el pago, qué garantías se está dejando, y eso nos preocupa mucho, ¿no? Y yo creo que acá se tenía que nomás sancionar a las personas que son parte de aquello. Y bueno, también aclarar en aquello que el Banco Fácil no está en quiebra, ¿no? Porque tiene patrimonio constituido por los inmuebles en otros activos en los cuales el banco también lo hará lo cargo, reponer a los ahorristas. Si recordamos bien, el Banco Mutual, hay otro banco que también ha tenido problemas hace un par de años atrás. Mutual La Paz. Exacto, y justo Banco Mercantil se hizo responsable, y más bien a los accionistas se ha devuelto aquello, y entonces yo creo que eso ha sido bien importante. Y par de economistas creo que han tenido una opinión bien clara. Por ejemplo, el economista Germán Molina decía que los ahorros de los clientes del Banco Fácil estaban protegidos, ¿no? Por lo que su devolución está garantizada, aunque estos tomará un tiempo porque la entidad no cuenta con liquidez. Eso ha explicado claramente. Y los ahorros estarán protegidos por el encaje legal que regula el Código de Comercio, además el dinero de que no puede ser tocada. En eso yo creo que ha sido una acción rápida el ASFI, tomó acciones legales inmediatas, y ahora creo que ya vemos de que la población tiene que estar segura de que se les va a devolver su platita, ¿no? Entonces, en ese contexto yo considero, José Luis, va a haber un comunicado, de acuerdo al cronograma. El 22 de mayo se va a comunicar a los ahorristas con una nueva entidad financiera, ¿no? Y se hará a cargo de los ahorristas. Entonces, ahí damos esa seguridad, esa certeza al pueblo boliviano, a los que decía Fabián, por ejemplo, hay más de 1 millón de que son
ahorristas, entre otros, que tienen que estar seguros de que obviamente esto va a dar esa esperanza. Entonces ahí no tendríamos ningún problema, más al contrario, lo que yo pido desde aquí, la Fiscalía tendría que esclarecer, tendría que hacernos más justicia, porque no puede ser de que pase estos tipos de irresponsabilidades. Y yo no quisiera recordar de que ni cuando nacía yo, por ejemplo, entre años 80, 90, hubo más de quiebra de bancos. Si podemos recordar el Banco de Vivienda SAM, Banco de Crédito Oruro, Banco de Crédito Potosí, Banco Internacional de Desarrollo, Videsa, entre otros bancos que podamos mencionar, que hubo realmente quiebra, donde no se ha recuperado nada de la platita. Entonces acá el ASFI ha intervenido, ha cumplido las normativas, y yo creo que en ese marco ya va a haber un comunicado y obviamente se da esa esperanza al pueblo boliviano, ¿no? Muy bien, muchas gracias, senadora Virginia Velasco. ¿Qué dice usted en este segundo punto, diputado Miguel Roca? Sobre todo cuando se adoptan algunas medidas, dice, son también señales a los usuarios, a los depositantes, a la gente que trabaja con las entidades financieras. ¿Son adecuados los mensajes que se envían? ¿Qué dice usted? Definitivamente no, pero vamos por partes. No me voy a referir mucho al desastre de la economía, porque es evidente para la gente. El principal problema que tiene el presidente Luis Arce Catacora con la economía es arreglar el despelote, el desastre que armó el ministro Luis Arce Catacora. Y al armar ese, o sea, sí tuvo un gran talento Arce Catacora, y es venderle una mentira al país, y a los primeros que se las vendió fue a Evo Morales y a la gente del MAS, a los diputados, a los senadores, y alguien que le ayudó de una manera perversa en esa mentira fue justamente el vicepresidente Álvaro García Linera. Ambos tienen una capacidad de articular palabras y hacer grandes embustes. Yo los llamo ilusionistas de la economía, porque el mago pues no es mago, es ilusionista. Te hace creer, juega con tus sentidos para hacerte creer que hay algo que no hay. Te hace creer que saca un conejo del sombrero, te hace creer que hace aparecer y desaparecer gentes, pero está jugando con tus sentidos. Eso han hecho Arce Catacora. Y entonces, y el vicepresidente, el ex vicepresidente García Linera. Entonces vemos como de una manera cándida, mucha gente convencida del MAS, aquí como mi colega parlamentaria Virginia viene y repite, ¿no? Sin entender muy bien, repite las mismas cosas que se caen. 55,000 millones de dólares fue lo que entró del gas. Ya, y Virginia nos comparaba cómo era la inversión pública del 2006, que se confundió un poquito con las cifras, pero agarró el tema. Lo que quiso decir es que creció mucho la inversión pública, ¿no? Obviamente, si te entran 55 mil millones de dólares, ¿no? De plata que no había antes, y ahora entonces invierte 5, claro que ha crecido, si no había antes. Entonces eso es lo que se da cuenta. Pero en fin, dije que no iba a hablar mucho de esto. Las reservas han crecido, se han caído de 15,000 a prácticamente solamente nos queda el oro, ¿no? La deuda externa, cuando se cayó el precio del gas y se acabó el gas, ¿no? La deuda externa la subió Arce Catacora de 2,200 y ya vamos por 14,000 y contando, porque siguen aprobando créditos irresponsablemente los oficialistas. Y Fabián se refirió también a la deuda interna. Es importantísimo, al menos 7,000 millones de dólares que se le debe a nuestras jubilaciones, a nuestros ahorros de jubilación, y de esas reservas que se tiraron, le han prestado otros 7,000, 8,000 o casi 9,000, ¿no? Las han botado en empresas públicas, las han botado en el Mutún, en el complejo de San Buenaventura, 1,200 millones en la fábrica de urea, ¿no? 1,000 y pico millones en el litio, y no exportamos nada de litio. Y aquí mandan a una parlamentaria a seguir dando nuevas cifras de cuánto van a invertir en esta gestión, en esos mismos fracasos, y prometiendo nuevos resultados con las mismas fórmulas fracasadas. Pero entonces, aquí miren, es bien simple.
hemos repetido el gobierno de la dictadura de Banzer, ¿no? Se farreó la bonanza cuando ya no había plata de la exportación de hidrocarburos, incrementó la deuda externa, y esa bonanza que vivió el país le hizo creer que era porque había hecho magia. Y entonces puso a su ministro estrella, que en ese entonces era el ministro de Industria y Comercio, Juan Peredas Boom, lo puso de candidato, no le alcanzó, hizo fraude, la gente no se lo aguantó, entonces nos rodamos las gradas políticamente entre 6 gobiernos militares y 2 gobiernos de transición, y caímos en la UDP, que ya venía con el germen de la crisis y con esas mismas lógicas socialistas, ¿no? Absolutamente negadas con la realidad, populistas, demagógicas, nos hundió aún más. En esos 7 años el PIB per cápita cayó 25%, nos empobrecimos, el pueblo boliviano en la 4ª parte, y nos tomó los siguientes 28 años volver a los niveles anteriores, en 78, ¿no? Lo mismo exactamente ha sido, ¿no?, el despilfarro de Evo Morales, y lo que sigue con su exministro Arce Catacora. Y el gran problema de la economía es que cuando había bonanza, robaban a raudales. Y ahora que no hay bonanza, quieren seguir robando igualito. Y ya no sale casero, ya no sale casera, ya no sale. Antes robaban, y no te estoy diciendo solamente de cómo robaban llevándose a sus bolsillos los del fondo indígena, ¿no? El tema de Zapata, o sea, esos robos pero grotescos. Roban porque es una manera de robarle al pueblo en su prebendalismo, ¿no? En mantener más de 500,000 empleados públicos que tienen que ser masistas y pagarles sueldos para que salgan en grupos de choques, ¿no? Cuando hay marchas de la oposición. Eso es corrupción, esas son formas de robar. Forma de robar es también darle vehículos y sedes sociales a sus Bartolinas y a sus conmilitones. Entonces, el problema, decía, es que han robado a raudales cuando había bonanza, y ahora que hay vacas flacas quieren seguir robando igual, y ya no se puede, los números no dan, y por eso la economía está en crisis. Y fíjense, lo de Fácil es bien parecido y es bien relacionado con el tema de la crisis del oro, y el problema es el manoseo político con las autoridades. Con el tema del oro, el presidente del Banco Central no ha hecho su trabajo, porque es el yocalla del ministro de Economía y del presidente Arce. Evitemos, más allá del significado concreto de la palabra, es en un contexto discursivo malentendido, por favor. Lo habíamos planteado al principio. Perfecto, ¿no? No quiero ser, a lo que me refiero es que está totalmente subyugado en sus decisiones, a eso me refería con esa hermosa palabra que es muy típica de nuestro hablar aquí en La Paz. El contexto a veces, ¿no? Tienes que saber a quién decir yocalla o Emilia. Está bien. Está bien. Lo que quiero decir es que está totalmente subyugado, como lo está el director de la ASFI, Reinaldo Yujra. Yo lo conozco personalmente, hemos hecho una maestría juntos, es un tipo inteligente, con buena formación, pero absolutamente subyugado por el poder político. Y en esta crisis vemos que quien hace las declaraciones es la viceministra, que es una persona que conoce el tema, la señora Espinosa, viceministra de Servicios Financieros, pero ese es el problema. Miren qué ha pasado con el Banco Fácil. Y no hay que ser un experto en temas financieros. ¿Por qué ha crecido tanto? Porque ha ofrecido una tasa de interés mucho mayor. Entonces ofrece 6-7% cuando el resto de los bancos están ofreciendo 2-3%. ¿Y dónde lo invierte? Lo invierte principalmente en cartera de vivienda, donde el gobierno, el mismo ministro, le dice a los bancos lo máximo que puedes cobrar es 6%. A ver, casera, cualquier persona, cualquier ama de casa, oye, si te cuesta 7% captar la plata, 7,5%, y le estás prestando al 6%, no sale casera, no sale. Entonces eso a largo plazo. Y si a eso le sumas, ¿no? Que digamos, aquí tengo, por si acaso de lo que estoy hablando, tengo los estados financieros del Banco Fácil al 31 de marzo del 2023. Entonces resulta que por el lado del activo, para quien tampoco es difícil, por el lado de lo que tiene, mire, 27,725 millones. 73% es cartera, es la plata que ha prestado y que le tienen que devolver, por eso es plata que va a entrar, por eso se llama activo. Pero tiene casi el 20% en otros activos, o sea, cuando comienza
a poner sucursales, ¿no?, en la misma cuadra, 4 en el mismo barrio, etcétera. Yo he hablado con gente de la banca, abrir una sucursal es un parto con la ASFI que te autorice. Tienes que justificar cuál es tu mercado objetivo, no pueden tener. Algunos de unos bancos me dicen, sí, tenemos una sucursal en Equipetrol para hablar de Santa Cruz y la más cercana es por la Monseñor Rivero, o aquí en La Paz sí, tenemos una en San Miguel y la más cercana que hemos podido poner es por Calacoto o por Obrajes, ¿no? Pero no, o sea, aquí 20% de lo que tiene el banco son inmuebles. Y eso pues no es líquido. Cuando la gente va a sacar su plata, no le puede decir, espérate que me paguen o espera a que vendan mi oficina, ¿no? Y lo terrible es que las obligaciones del público, les voy a dar este dato, miren, la cartera, o sea, la plata que tiene por cobrar el banco es de 20,167 millones. Y por el lado de las obligaciones con el público, es decir, los ahorros, los DPFs que tiene que pagar, son 20,314 millones. Hay una diferencia, porque eso sí, ¿no? Dice claramente que van a devolver, pero en el corto plazo son 146 millones que faltan. Sí, que tiene oficinas, tiene inmuebles y no sé qué, pero entonces, ¿de dónde van a salir esos 146 millones? Con esto no quiero yo alarmar a la gente. Van a recibir todo su platita, pero ¿quién la vamos a pagar? Los contribuyentes. Porque esos 146 millones de tapar el hueco hasta que recupere, ¿de dónde va a salir? Del TGN. ¿Y la plata del TGN de quién es? No es del presidente Arce, no es del ministro Montenegro, es nuestra. Es de nuestros impuestos. Entonces, esta irresponsabilidad, que vayan a saber si hay dolo o no, pero que hay irresponsabilidad, no cabe duda, ¿no? La vamos a pagar nosotros. Y entonces vemos que otra vez, la cabeza de la ASFI, como la cabeza del Banco Central, tiene que ser nombrada a partir de una terna aprobada por la Cámara de Diputados. Pero como nombran a dedo, entonces ese interino nombrado a dedo no se debe a la institucionalidad de la entidad que dirige, no se debe a las leyes y a la Constitución, no se debe a la sociedad. Se debe al jefazo que puso el dedazo, porque siempre digo, detrás del dedazo viene el techazo. Techazo quiere decir sacarlo con el mismo dedo o con el otro. Apuntas con uno, techas con el otro. Entonces, ese es el drama de la economía y del Banco Fácil. Está clarísimo. Otro tema que tiene que saber la población. El Banco Fácil siempre tenía un acceso directo a la ASFI. No era parte de ASOBAN, que es la Asociación de Bancos Nacionales. O sea, todos los bancos principales, ¿no?, tenían, digamos, un trato formal, un canal institucional con la ASFI. Y el Banco Fácil siempre entraba como Pedro por su casa, ¿no?, a la ASFI con un trato de tú a tú con esta persona nombrada a dedo. Y entonces, las personas que actualmente trabajan en la ASFI tienen experiencias. La misma senadora Virginia lo dijo. Han tenido que lidiar con la caída de Mutual Guapay, han tenido que lidiar con la caída para hablar de las recientes, de Mutual La Paz, por no hablar de los bancos anteriores. Entonces, cuando tú vas a intervenir un banco, la ley 393 te da una serie, primero tienes que hacer un plan de readecuación, etcétera, etcétera. Entonces, no lo ha hecho. ASFI ha incumplido con su deber, pero el principal responsable no es tanto el director de ASFI, sino el ministro Montenegro. Aquí tiene que rendirle cuentas al país el ministro Montenegro, y ¿sabe qué? Se merece una interpelación. Pero ¿qué va a pasar cuando yo llamo al ministro una interpelación? Llamé al ministro de Gobierno en octubre una interpelación por la represión en Santa Cruz, y me lo han puesto para el próximo octubre. O sea, un año después. Como y entonces eso va a pasar si lo llamo, si quiero fiscalizar, que lo vamos a hacer, y con esto termino, José Luis, lo veo un poco impaciente, ¿no? Pero fíjese lo que pasó con la interpelación igual del ministro Bauza, y eso tiene que ver con el primer punto de este diálogo en Panamericana. Un año después que se interpela al ministro sobre cómo estaba lidiando con el COVID, viene un año después, encima lo censuran, y Choquehuanca se inventa el conteo de votos, que no hubo suficientes votos para la censura. O sea, hacen lo que les da la gana. Entonces, quieren nombrar a dedo para seguir robando.
quieren anular y están anulando sistemáticamente todas las formas de fiscalización que tenemos, no solamente el Parlamento. Ya no publican información, nada, porque no quieren transparencia, quieren seguir robando y no quieren que nosotros, los de oposición, les digamos, ¿saben qué? Ya no puedes robar como antes, no, nunca ha estado bien, pero ahora la economía no aguanta tanto robo y ya no, o sea, no puede seguir robando. Ese es el tema fundamental. Muy bien, muchas gracias. Diputado Miguel Roca, tenemos que irnos al último punto de diálogo en Panamericana, pero entendemos que existen algunas puntualizaciones sobre este tema. Por la premura del tiempo, vamos a solicitarles, por favor, a nuestros invitados, en esta última ronda, hacer uso de, a lo sumo, 6 minutos, ¿no?, para referirse al último punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con el tema de la conflictividad, el nivel de conflictividad, las medidas y acciones de calle en el escenario nacional, tomando en cuenta los anuncios que se han dado a conocer y además realizar sus puntualizaciones acerca del segundo punto, ¿no es cierto? Todos los dos aspectos en uno solo, porque entendemos que también no están desligados, ¿no? Empezamos con usted. 6 minutos, por favor, don Fabián Yaxi. Sí, una precisión. Están queriendo aprobar la ley de oro, la llamada vulgarmente ley del oro, que es para fortalecer las reservas internacionales. Pero para fortalecer las reservas internacionales, senadora, no es este el camino, es todo lo contrario. A ver, ¿por qué no sean consecuentes con ese concepto de capitalismo de Estado y dejan de hacerse de la vista gorda con quienes están lucrando con el oro en el país? Empecemos por ahí, senadora. Yo le invito a que desde el Senado le pongan cortapisas de una vez a una de la base social del más poderosa, que son los cooperativistas, que no solamente contaminan, sino que eluden sus responsabilidades. Entre los cooperativistas, senadora, y los chinos, que ustedes han autorizado que entren para explotar el oro de manera ilegal, entre ambos exportan algo más de 2.600 millones de dólares en oro, querida senadora. ¿Y sabe usted cuánto le entra al Estado de esto? De lo que pagan los cooperativistas en impuestos y que los chinos ni pagan siquiera, $100,000. Es un insulto a la inteligencia de los bolivianos. 2.600 millones de dólares generan cooperativistas y estas empresas chinas. Por lo menos, pues, por dignidad, de una vez intervengan estas cooperativas, saquen a los chinos, por Dios, del mercado y pónganse ustedes a trabajar, pues ya que quieren tanto Estado, pónganse a explotar el oro de una manera mucho más racional, sin dañar tanto el medio ambiente, pero ahí hay un camino que está expedito, porque de lo contrario, como dice mi amigo Gonzalo Chávez, es que así se trata a los nuevos ricos en la Bolivia del MAS. Y esta es la gran contradicción ideológica y política del MAS. Finalmente, en este tema, vuelvo a insistir en el peligroso rol que está asumiendo el Banco Central. Un Banco Central que se volvió una vez más casa de cambios, prácticamente un librecambismo estatal, ¿no?, que es una pena. Un banco de segundo piso para prestar plata a las empresas públicas y finalmente ahora con esta ley del oro la quieren volver comercializadora de oro. No le hagan más daño a ese pobre Banco Central que definitivamente no tiene ningún rol estratégico fundamental. En el último punto, el gobierno otra vez se equivoca. Ya la ley 1386 fue abrogada después de unas movilizaciones enormes con este tema de las ganancias ilícitas, y el gobierno insiste, ahora presenta otro proyecto de ley que ahora lo retiraron todavía no de una manera definitiva, pero se compran un pleito de nada. Otra vez insisten con el tema de las ganancias ilícitas y esto tiene un justificativo muy peligroso. El día de ayer, y no es santo de mi devoción, el señor Fernando Camacho, el día jueves, no sé cuándo fue, el señor Camacho no es santo de mi devoción, todo lo contrario. Creo que el señor Camacho ha cometido demasiados errores en su corta vida política, pero hace 2 días el señor Camacho recibe una sentencia. Más que una sentencia, lo detienen, ordena el juez 6 meses de detención preventiva por los 36 días de paro en Santa Cruz.
A eso están apuntando con este tipo de leyes. ¿Y qué es lo que determina el juez exactamente? ¿Qué delitos están determinando? Y esto es lo preocupante. Terrorismo, ¿no? Porque participó en esa movilización de los 36 días. Es decir, se está generando un funesto precedente para todo lo que son movilizaciones. Y este es el gran riesgo de seguir hurgando estos temas de terrorismo, temas de conspiración, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo, discriminación. Es decir, le vaciaron que el Código Penal al señor Camacho, que además de ser procesado de la manera como está siendo procesado, ahora vienen con este tema. Y esto es lo grave de todas estas normas que pretenden empezar a intervenir y calificar de terrorista o de gente que está metido con el terrorismo a gente en las movilizaciones sociales. Es decir, se está empezando a querer penalizar la protesta social, las movilizaciones, y esto es muy peligroso. Por eso está este conflicto que se está provocando otra vez con el proyecto de ley 280, que creo que se lo está retirando, más bien, ojalá se lo retire definitivamente, y el gobierno entienda que no es el camino, el sembrar terror, el sembrar miedo a quienes judicializar la protesta social. Y lamentablemente en los conflictos sociales el que me preocupa es el conflicto del magisterio, que está quedando medio huérfano, medio solos, medio aislados. Un gran movimiento, 2 meses peleando por la educación de nuestro país y nadie les tira pelota. Y tenemos un ministro de Educación plagiador, es decir, ya es pues el colmo de la sinvergüenzura. Yo creo que el ministro de Educación mínimamente tiene que hacerse a un costado porque no ha tenido la capacidad de resolver y atender esta demanda de mejor y mayor educación para el país, que es lo que están peleando principalmente los del magisterio. Me preocupa, después de 2 meses de movilización, están quedando un poquito aislados, pero bueno, ahí está una gran movilización, y yo la saludo al esfuerzo que están haciendo desde el magisterio, pero una pena que hayan encontrado oídos sordos, especialmente en el Ministerio de Educación. Muchas gracias, don Fabián Jackson. Senadora Virginia Velasco, 6 minutos, por favor. Voy a completar mis reservitas. Bueno, mire, con relación a la economía, nosotros de nuestro gobierno no nos hemos prestado la plata como Carlos Mesa, estirando la plata para sueldos y salarios. Eso sabe el pueblo boliviano, no dice Virginia, ¿no? Por historia, sabemos. En cambio, ahora nosotros somos estables económicamente. Hemos estado reduciendo la extrema pobreza, hemos mejorado el tema de educación, el tema salud, hemos estado trabajando en la industrialización. Lo que nos interesa es el país, lo que nos interesa es el pueblo, de dar mejor estabilidad económica. No es repetir. Yo he nacido, compañero diputado Roca, en campo, y sé que he vivido la pobreza. Para nosotros no había salud en ese entonces, para nosotros no había la educación. Ahí los profesores, venía un hito, y ese profesor un hito nos enseñaba matemática, física, química, casi todo nos enseñaba. Y ahora los profesores están pues especializadas con Profocom, con bonos, becas. Antes no había, pues tal vez tú has tenido becas, pero yo no he tenido, porque así era nuestra educación. Y no podemos decir que no teníamos educación. No, hemos reducido extrema pobreza, pobreza moderada, hemos avanzado bastante en los logros grandes del país. Inclusión de la mujer de pollera en el Parlamento, antes no había. Fabián sabe aquí, era la única, la Remedios Loza. Ahora más bien hay esa participación en marco de la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, donde incorpora incluso la participación, el pluralismo jurídico. Entonces, mire, pues, colega diputado, hemos avanzado bastante. No podemos desmerecer lo que hemos avanzado como país, como Bolivia. Y cada órgano es independiente, ¿no? Cada órgano judicial, ejecutivo, legislativo, electoral. Así está establecida en la Constitución Política del Estado. Ahora bien, si no estaríamos estable económicamente, y la pregunta, ¿será que los organismos internacionales nos sigan prestando? La pregunta. ¿No? No, pues no nos van a prestar.
Entonces, aquí nosotros somos estable económicamente y los organismos internacionales obviamente nos hacen préstamos para que podamos invertir en mejor calidad de vida en las carreteras, inversiones para litio, inversiones para las industrias, porque nuestros hermanos obviamente tienen bastante producción y necesitamos garantizar ese desarrollo en cada departamento. Si no garantizamos la industria, ¿cómo quiere que nuestros jóvenes profesionales, dónde van a trabajar? ¿Dónde vamos a generar más industrias? Aquí en La Paz tenemos 4 pisos ecológicos y por tanto necesitamos seguir generando y no seguir importando, más al contrario, industrialización con sustitución de importaciones. Con tema de conflictos. Y bueno, el tema de educación hemos avanzado, como un poquito anticipado. Hoy tenemos becas, tenemos bonos, los mismos profesores tienen bonos. A este siglo XXI necesitamos entrar en una ciencia y tecnología. Y para eso necesitamos seguir apostando. Yo creo que aquí el compañero Roca y el compañero Fabián también juega ajedrez. ¿Y quién no juega? Y necesitamos seguir apostando en ciencia y tecnología, en lo que es robótica, necesitamos seguir apostando que nuestros niños, nuestros jóvenes sean grandes científicos. El tema de derechos humanos, necesitamos avanzar, tema de derechos sexuales, derechos reproductivos, que tienen que ser incorporados desde inicial, primaria, secundaria. El enfoque de género que tiene que estar incorporado en diferentes ámbitos, en diferentes instancias e instituciones. Y ahí yo creo que el tema de educación se ha avanzado bastante. Mire, los profesores en 2020, cuando se ha clausurado la educación, calladitos. Nadie dijo nada. Cuando ya se ha aumentado el tema de ítems, más de 7.500 ítems, ha estado manteniéndose los bonos, las becas para los jóvenes. Hay que seguir mejorando el tema de educación, de calidad de educación. Y ahí yo creo que es importante que tienen que entender los profesores que necesitamos no es una nueva currícula educativa. Ya la currícula educativa ya está, solo son algunos ajustes para incorporar el tema de educación. Ahora bien, eso yo creo que ya el ministro ya ha respondido. El tema de las famosas leyes malditas, como le llaman. Yo solamente, mire, el señor presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz no sabía qué era el proyecto de ley 280, desconocía. Y eso ha estado en la entrevista, el Fama y Poder, ¿no? Ha preguntado a la señora Jimena Antelo. Estaba perdido, no sabía cuál era. Es una vergüenza realmente, solo quieren conflictivizar, generar bloqueos, marchas y obviamente seguir perjudicando la economía del país, seguir perjudicando estabilidad económica para el país. En ese contexto, en la ley 280, el 280 está paralizada en la Asamblea Legislativa. Además, hay una recomendación al Estado boliviano con tema de Gafilat, porque nosotros hemos salido de la lista gris. Entonces, Bolivia tiene que responder a esa recomendación. Y no podemos permitir como país que haya trata y tráfico de personas. Eso es justo para esa ley. Narcotráfico, lavado de dinero, y obviamente en ese contexto yo creo que debemos trabajar socializando y no confundir al país con tergiversaciones, mentiras de algunos políticos que han estado mintiendo, ¿no? Entonces yo creo que, José Luis, con esto termino. Nosotros apostamos en la industrialización, mejor economía, mejor salud, educación. Eso nos interesa, más allá de las mentiras, más allá de que están mintiendo al país y quieren desestabilizar, ¿no? Perfectamente. Muchas gracias, senadora Virginia Velasco. Para finalizar, diputado Miguel Roca. Gracias, José Luis. Comenzaba yo esta participación en Diálogo en Panamericana diciendo que el gobierno sigue con el resabio de gobernar con 3 supuestos que ya no existen. Decía el primero, que se vive una bonanza económica. Y escuchamos a los parlamentarios, a los dirigentes del MAS repetir un rosario de estribillos ya trillados que la gente no los cree porque pregunte usted en cualquier familia, usted que nos está escuchando en el taxi o en su casa o en su taller, ¿cuántos en su familia están sin empleo? ¿Cómo le están pasando? ¿No? Entonces,
cada ciudadano tiene su propia respuesta a esas preguntas lacerantes, porque ese modelo, entre comillas, mal empleado, simplemente ha empujado a la gente a la informalidad, ¿no? A tener menos ingreso. Bajó la pobreza estadísticamente mientras entraba plata del gas. Dejó de entrar plata del gas y volvió la pobreza también estadísticamente, es lo que no dice, ¿no? Entonces la economía ya no funciona. Y entonces ya no pueden robar como antes. Ese es el problema principal, que nos lleva al segundo problema, y es que no tienen hegemonía política porque ya no tienen para la prebenda. El estilo del gobierno del MAS, del Movimiento Socialismo, siempre fue la prebenda. La pelea interna, que nos lleva al tercer elemento de que ya no tienen control del Parlamento, es por la prebenda. No es ideológica, y lo dicen los mismos miembros del MAS. Siempre digo, el MAS es una confederación de sindicatos prebendales, no es un partido político, no es un movimiento social, es una confederación de sindicatos prebendales. Y ya no hay plata para la prebenda a tanto sindicato, no hay plata para la prebenda a tanta gente, y por eso se están peleando, porque ya no hay para contentar a todos. Ese es el problema, digamos, que vive Bolivia, que es donde se mezcla lo político con lo económico. Entonces, sabedores de eso, sabedores que ya no tienen para la prebenda, no pueden seguir robando, aunque siguen intentándolo, no tienen el control del Parlamento, entonces han resuelto armar lo que yo llamo el trípode de la represión, porque están queriendo criminalizar la protesta. ¿Y en qué consiste el trípode de la represión? Por un lado, estas leyes malditas. Y aquí escuchamos a la senadora, otra vez de una manera cándida, repitiendo el discurso oficial de que este proyecto de ley 280 contra las ganancias ilícitas es porque tenemos compromisos internacionales con el Grupo de Acción Financiera, el Gafilat. ¿Cuál recomendación? Yo me he leído las 40. Y la más cercana es la número 5. Y la número 5 habla, porque esa es la que además ha invocado el diputado Jáuregui, que es abogado, que es conocedor del tema, y la mentira que nos dice es que por la número 5 nos dice que tenemos que frenar el financiamiento al terrorismo, y eso lo que dice es básicamente que los países tienen que adoptar medidas para identificar a las organizaciones que financian terrorismo. No habla ninguna de las 40 recomendaciones de que impedir, digamos, lo que dice nuestro actual Código Penal, y lo quiere acentuar esta ley maldita, es que tratar de obligar a que el gobierno haga o deje de hacer algo es terrorismo. Entonces, ahorita estamos viendo a los maestros como terroristas, no. Entonces, esa es la primera pata, las leyes malditas. La segunda pata, se quieren apropiar de la justicia. Ahorita no sé si han tenido un revés o es algo, pero quieren apropiarse de la justicia para seguir robando con impunidad y que nadie reclame, ¿no? Y la tercera pata de este trípode maldito es justamente silenciar al Parlamento, ponerlo de adorno, que no haya fiscalización, que no haya transparencia. Entonces, de eso se trata este trípode perverso de la represión. Y además, por si fuera poco, ¿a quién ponen como viceministro de régimen interior? Al comandante Aguilera, que es la persona que armó el operativo en el Hotel Las Américas, toda una mentira, ya se supo, ya van a tener que rendirle cuentas a la justicia internacional, comenzando por Evo Morales. Es el que se fue a apresar en persona a Yanine Áñez, y ahora ya resulta que no era un rol institucional el que jugaba, sino era un rol político. Ahora ya está jugando, por lo menos se sacó la máscara mentirosa de ser institucional verde olivo, ahora ya tiene su sombrero azul masista sin disimulo. Entonces es muy grave lo que está pasando, y por eso es la conflictividad, y no podemos seguir así. Tenemos que plantear un país de la gente y para la gente, una economía para la gente, una economía que no sea para los políticos, ni en el esquema de derecha, ese capitalismo de camarilla de los políticos, grandes empresarios manejando ministros, manejando parlamentarios, etcétera, y mucho menos, ¿no?, este capitalismo de Estado, este socialismo donde unos cuantos políticos manejan el país, la economía y a toda la gente. No, tenemos que armar una economía para la gente, y para eso se necesita transparencia, y a eso tenemos que apuntar en este futuro inmediato.
Perfectamente. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al exdiputado nacional, don Fabián Jaksic, a la senadora del Movimiento al Socialismo, Virginia Velasco, y también al diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.